Hola alumnos, espero que cada uno de ustedes se encuentre en casa muy bien junto a su familia. En esta segunda clase, que está relacionada con la retroalimentación de la guía que ustedes desarrollaron la semana pasada, la idea es que este material les permita corregir y complementar su trabajo. Bien, ahora los invito a que revisemos el material y cualquier duda o consulta la hacen llegar al correo. Ya, para revisar esta primera unidad, que es la ley de los gases, que es la guía que ustedes desarrollaron en su primera parte. El objetivo era identificar y aplicar la ley de los gases. En este caso, aplicamos la ley de Charles. Y esta ley explica, ¿cierto?, o plantea que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro también. Como la guía tenía una serie de problemas a resolver, vamos a ver los pasos que se van a seguir. Primero, vamos a anotar los datos del problema y realizar las conversiones necesarias. Recuerden que aquí las variables volumen se mide en litro, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósfera. Por lo tanto, si no están en este sistema internacional, hay que hacer las conversiones necesarias. Segundo, anotar la fórmula a usar y despejar la incógnita. Tercero, reemplazar los datos y realizar los cálculos necesarios. Y finalmente, analizar el resultado en relación a la ley que aplicamos. Vamos con el primer problema. Decía, el volumen de una muestra de oxígeno, 2,5 litros a 50 grados Celsius. Es decir, inicialmente este gas estaba en esas condiciones. ¿Qué volumen ocupará el gas a 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Bueno, los datos serían volumen 1, temperatura 1, que es lo inicial, volumen 2 y temperatura 2. El volumen 1 decía que es 2,5 litros, la temperatura 1 es 50 grados Celsius. El volumen 2 es lo que me piden, por lo tanto es mi incógnita. Y la temperatura 2 es de 25 grados Celsius. Vamos a revisar los datos para ver si hay que hacer alguna conversión, ¿ya? Recuerden que aquí la presión permanece constante como lo plantea el ejercicio. Revisemos. El volumen 1 está en litros, por lo tanto está bien. La temperatura 1 está en 50 grados Celsius, significa que lo debo pasar a Kelvin. Para ello le voy a sumar 273, obteniendo un resultado de 323 Kelvin. El volumen 2 es mi incógnita y la temperatura 2, que está en 25 grados Celsius, hay que pasarla a Kelvin sumándole 273. Por lo tanto, va a ser 298 Kelvin. La fórmula de la ley de Charles dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Por lo tanto, aquí mi incógnita es el volumen 2. Significa que para yo despejar este volumen 2, es decir, dejarlo solo, la temperatura 1 la debo pasar al otro lado del signo igual, y en este caso, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, dándome la fórmula volumen 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2. Tercer paso, vamos a reemplazar los datos y hacer los cálculos. Entonces tenemos, el volumen 1 es 2,5 litros, la temperatura 2 es 298 Kelvin y la temperatura 1 es 323 Kelvin. Aquí se me van las unidades Kelvin, ¿cierto? Y el volumen me queda en litros igual a 2,30 litros. El análisis. Observamos, la temperatura 1 es de 323 Kelvin, la temperatura 2 de 298 Kelvin. Por lo tanto, podemos decir que la temperatura disminuyó, lo que significa, ¿cierto?, que el volumen, como son directamente proporcional, tendría que disminuir. Revisemos. Volumen 1 es 2,5 litros, volumen 2, 2,30 litros. Si lo observamos, el volumen también disminuyó. Por lo tanto, se cumple la ley de Charles, donde la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. En este caso, la temperatura disminuyó, por lo tanto, el volumen también disminuyó. Vamos al ejercicio. Dice, una muestra determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 Celsius
y a una presión de 1 atmósfera. Calcular su temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin, si el volumen que ocupa es de 1,2 litros a la misma presión. Datos: volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Veamos, el volumen 1 manteniendo, por supuesto, la presión constante, lo dice ahí, de 1 atmósfera. Volumen 1, 4 litros. Temperatura 1, 31 grados Celsius. Volumen 2, 1,5 litros. Y la temperatura 2, la incógnita. Conversiones. Revisemos. Volumen 1 está en litros, no hay nada que hacer. Temperatura 1 sí, porque está en grados Celsius. Le sumamos los 273, por lo tanto nos da 304 Kelvin. El volumen 2 está correcto porque está en litros. Y vamos al segundo paso, que es la fórmula de la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si se fijan, aquí la incógnita es la temperatura 2 y está ubicada en la parte inferior. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para despejarla es subir esa temperatura al otro lado del signo igual. Por lo tanto, nos va a quedar volumen 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1 igual volumen 2. Para dejar la temperatura 2 sola, el volumen 1 va a pasar dividiendo y la temperatura 1 va a pasar multiplicando. Por lo tanto, finalmente la fórmula me va a quedar: la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1, esto dividido por el volumen 1. Reemplazamos los datos en la fórmula y vemos volumen 2, 1,2 litros por temperatura 1 era 304 Kelvin. Eso dividido por el volumen 1, que es 4 litros. Se me van las unidades iguales, que son litros, y me queda 91,2 Kelvin. Si observamos el análisis, en el volumen 1 teníamos 4 litros. En el volumen 2, 1,2. Por lo tanto, el volumen disminuyó. La temperatura 1 era de 304 Kelvin. Si el volumen disminuyó, la temperatura también debería disminuir y si lo observamos nos dio 91,2 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura también disminuyó. Entonces, seguimos comprobando que la ley de Charles dice que son directamente proporcionales. El ejercicio número 3 dice: la masa de oxígeno ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos a una temperatura de 18 grados Celsius y a una presión de 640 milímetros de mercurio. Pregunta: ¿qué volumen ocupará a una temperatura de 24 grados Celsius si la presión recibida permanece constante? Sacamos los datos: volumen 1, temperatura 1, que es la inicial, volumen 2, temperatura 2, que es la final. En el caso del volumen 1 es de 50 centímetros cúbicos, que es lo mismo que tener 50 mililitros. Temperatura 1 es 18 grados Celsius. Volumen 2 no lo conozco. Y la temperatura 2 es 24 grados Celsius. Y la presión es de 640 milímetros de mercurio, pero permanece constante. Las conversiones. El volumen 1 está en mililitros y me dice que debe medirse en litros. Por lo tanto, para pasarlo a litros tengo que dividir por 1000. Eso me da 0,05 litros. La temperatura 2 tengo que pasar a Kelvin sumando 273 y me da 291 Kelvin. Y la temperatura 2, 24 grados Celsius, sumo los 273 y me da 297 Kelvin. Nuevamente la ley de Charles, ¿cierto? Y mi incógnita es el volumen 2, por lo tanto, para despejar, la temperatura 2 la paso multiplicando al otro lado del signo igual, dándome de esta forma. El volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2 dividido por la temperatura 1. Si reemplazamos los datos, tenemos el volumen 1 es 0,05 litros, la temperatura 2 es de 297 Kelvin. La temperatura 1 es de 291 Kelvin. Por lo tanto, se me van los Kelvin con los Kelvin y me queda 0,05
51 litros. Si comparamos temperatura 1 con temperatura 2, vamos a decir que la temperatura aumentó. Si vemos el volumen 1 y el volumen 2, vamos a decir que el volumen también aumentó. Por lo tanto, son directamente proporcionales, temperatura y volumen. Vamos al ejercicio número 4. Dice, calcular la temperatura absoluta a la que se encuentra un gas que ocupa un volumen de 0,4 litros a una presión de 1 atmósfera. Si a una temperatura de 45 grados Celsius ocupa un volumen de 1,2 litros a la misma presión. Nuevamente los datos, tenemos la inicial, final, y el volumen 1 es de 0,4 litros, temperatura 1, es decir, es la que no conozco porque me están pidiendo que la calcule, el volumen 2 de 1,2 litros cuando su temperatura es de 45 grados Celsius. La presión permanece constante porque dice a la misma presión. Conversiones. Volumen está en litros, nada que hacer. Por lo tanto, la temperatura sí, porque está en grados Celsius, hay que sumarle 273 para llegar a 318 Kelvin. La fórmula ya la conocemos, pero en este caso, nuestra incógnita es la temperatura 1. Por lo tanto, como está abajo, la debo subir. Y al subirla me va a quedar el volumen 1 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 partido por la temperatura 2. Y finalmente, para dejar solo la temperatura 1, el volumen lo paso dividiendo porque está multiplicando y la temperatura la paso multiplicando porque está dividiendo. Entonces me queda temperatura 1 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Reemplazo, vamos, dice volumen 1 0,4 litros, temperatura 2 318 Kelvin, volumen 2 1,2 litros. Se me van las unidades iguales y me queda 106 Kelvin. Si comparamos en el análisis, el volumen 1 era 0,4, el volumen 2 era 1,2, por lo tanto el volumen aumentó. ¿Qué deberíamos esperar? La temperatura también aumente. Por lo tanto, si inicialmente estaba en 106 Kelvin, finalmente estaba en 318, significa que también aumentó. Nuevamente la ley de Charles se cumple porque ambas son directamente proporcionales. Ejercicio número 5. Dice, un gas se encuentra a una temperatura de 26 grados Celsius y ocupa un volumen de 90 mililitros. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas si la temperatura baja hasta 0 grados Celsius? Datos iniciales, finales. Volumen 1 era 90 ml. Temperatura 1, 26 grados Celsius. Volumen 2 era lo que me piden calcular cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. La presión permanece constante. Aquí no me la nombran la presión, pero como los datos me están diciendo que solo varía el volumen y la temperatura, la presión permanece constante. Las conversiones. El volumen 1 está en mililitros, por lo tanto para pasarlo al litro lo tengo que dividir por 1000. Me queda 0,09 litros. Temperatura 1 le sumo 273 para obtener 299 Kelvin. Y la temperatura 2, que era de 0 grados Celsius, al sumarle los 273 Kelvin, me da 273 Kelvin. La fórmula ya la conocemos y nuestra incógnita aquí es el volumen 2. Por lo tanto, para dejarlo solo, la temperatura que lo divide tiene que pasar al lado contrario del signo multiplicando. Por lo tanto, me queda volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2. Vamos al reemplazo de datos. Tenemos que el volumen 1 era 0,09 litros. La temperatura 2 era de 273 Kelvin. Y la temperatura 1 de 299 Kelvin. Se me van los Kelvin y el resultado me queda en litros que es 0,082. El análisis, igual que
el caso anterior, temperatura 1, 299 Kelvin, temperatura 2, 273 Kelvin, por lo tanto la temperatura disminuyó. Eso significa que el volumen también debe disminuir. Y si lo observamos, el volumen 1 era 0,09 litros, el volumen 2, que fue el que calculamos, es 0,082. Por lo tanto, el volumen también disminuyó. Nuevamente, la ley de Charles se está cumpliendo. Temperatura y volumen son directamente proporcionales. Aquí ambas disminuyeron. Bueno, revisen y corrijan sus guías con los pasos que seguimos. Nos vemos muy pronto en la siguiente clase. Cuídense, permanezcan en casa y cualquier duda, ya saben, mi correo está en la guía, pueden enviarme sus consultas. Que estén muy bien, nos vemos.